¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Lo que ha pasado en los últimos días a nivel de política internacional, de relaciones internacionales, de geopolítica, ha sido francamente de un impacto pocas veces visto en la historia moderna, digamos, tanto en Europa como en el resto del mundo. Esta secuencia de acontecimientos, secuencia de hechos, parte con, en los últimos días podríamos decir, parte con la llamada de Donald Trump a Putin para empezar a concordar una mesa de negociaciones y de este modo poner fin o lograr la paz o el cese al fuego en Ucrania. Esto parte un día jueves, un día antes, digamos, de que se empezara a realizar la cumbre de seguridad que se realiza todos los años en algún país europeo. Este año fue Alemania en la ciudad de Múnich, donde se reúnen los líderes de casi todo el mundo, podríamos decir, para conversar acerca de temas de la seguridad mundial, la seguridad europea y obviamente también lo que está pasando hoy día en la guerra de Ucrania. Tangencialmente se puede hablar también de la guerra del Medio Oriente, pero fundamentalmente es una conferencia, es una cumbre de seguridad que está marcada por la agenda de Occidente, podríamos decir, Estados Unidos, Europa y sus aliados. Como les digo, la secuencia de hecho parte ese día jueves, un día antes de la inauguración de la cumbre de Múnich, con la conversación que mantuvo por más de una hora y media, según se dice, el presidente Trump y el presidente Putin, donde conversaron de diferentes temas. Obviamente conversaron de poner fin a la guerra de Ucrania y otros temas que nosotros no vamos a conocer nunca, porque se habla que conversaron de crear una escudo de seguridad que contemple también a Rusia y a los países europeos para llevar la paz, digamos, a esa parte del mundo. Ustedes saben que toda esta situación, Europa ha sido particularmente belicosa, ha apoyado de forma incondicional y ha amenazado a Rusia. Hay discursos muy beligerantes por parte de los líderes europeos. Hace, no sé, unos días atrás, la misma secretaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, podríamos decir, ocupa ese cargo, una ministra de Relaciones Exteriores y otras cosas más, digamos, de la Unión Europea, que es una mujer de los países bálticos, Caracallas, que también amenazó con continuar la guerra, con traer más recursos, con poner más armamento, más bombas, más aviones, para continuar la batalla de Europa contra, digamos, Rusia. La guerra de Putin, como si fuera solamente dependiera de una sola persona. O sea, la falta de visión estratégica, visión política, es increíble para ser un Europa que fue el faro del mundo, digo, los más iluminados del mundo. Y eso es verdad. Como le digo, el día jueves se mantuvo una conversación. El mismo día jueves, digamos, a raíz de una conferencia de las naciones de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se crea en los años 50, para defender Europa y Occidente contra la amenaza de la Unión Soviética. En esa conferencia, el secretario de Defensa, nombrado por el presidente Trump, este señor que es muy arreglado, muy compuesto, muy elegante, que se llama Pete Hegseth, se manda un discurso en la plena conferencia de la OTAN, donde plantea 3 o 4 cuestiones que empezaron a dejar boquiabiertos a todos los europeos, porque ahí estaban viendo por dónde venía la mano, digamos, de el reciente gobernante norteamericano, recientemente asumido gobernante norteamericano Donald Trump. Este señor Pete Hegseth, en su discurso, plantea 3 o 4 cuestiones fundamentales. Plantea, en primer lugar, que Europa y Ucrania se pueden olvidar que alguna vez Ucrania va a ser parte de esta Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de esta creación, digamos, de los países europeos y Estados Unidos para
constituir un aparato defensivo, supuestamente una organización defensiva, que después sabemos que no es defensiva, que ha sido ofensiva, muchas veces ha intervenido en muchos conflictos en Europa, en África y en otros territorios, en Asia, obviamente, en Medio Oriente. Entonces, este señor, como digo, Pete Hegseth, dice que por ningún motivo Ucrania, que se olviden de Ucrania, va a entrar a la OTAN. Ni hoy día, ni mañana, ni pasado. Había un plan en un principio que se planteaba que Ucrania podría entrar a la OTAN dentro de 20 años. Bueno, hoy día ya no puede entrar a la OTAN ni mañana, ni en 20 años, ni en 30. Según lo discutido supuestamente por Vladimir Putin y Donald Trump. La segunda guinda de la torta, de esta torta, es que le dice, digamos, a los europeos que para lograr la paz en Ucrania, Ucrania va a tener que ceder parte de sus territorios conquistados por las tropas rusas. Y por lo tanto, olvidémonos de Crimea, olvidémonos del Donbass, olvidémonos de Donetsk, olvidémonos de Zaporizhia, etc. Todos los territorios que parcial o totalmente han sido conquistados en estos 3 años de guerra por los rusos. Eso cayó como un balde de agua fría, porque claro. En tercer lugar, este señor Pete Hegseth le dice a Europa que ellos tienen que preocuparse de proveerse su propia seguridad y dejen de estar al amparo, este amparo que ha sido un veranito de San Juan para los europeos, que ha durado 70 años, dejen de estar al amparo del paraguas nuclear de Estados Unidos y la defensa de Estados Unidos que ha mantenido Europa en una paz que dura más de 70 años. Entonces, este señor le dice, olvídense que Estados Unidos va a aportar más dinero de lo que ya ha aportado durante no sé cuántos años, como le digo, 70 años, para defender a Europa, y hoy ustedes van a tener que empezar a defenderse ustedes mismos. Tener su propio ejército, tener gasto en infraestructura, gasto en defensa, gasto en estrategia, en nuevas tecnologías de la guerra, etc. Y no dependan de nosotros, porque nosotros no vamos a defenderlos, digamos, de todo evento. A continuación, el viernes de esa semana, llega el señor J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, al cual dediqué un programa hace tiempo atrás. Llega J.D. Vance y invitado a esta asamblea de seguridad, este comité de seguridad, consejo de seguridad, como ustedes quieran llamarlo, que se estaba desarrollando en Múnich. Y para sorpresa de todos los auditores, que eran casi todos los dignatarios europeos, primeros ministros, presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y autoridades varias, estaban invitados 8 senadores de los 2 partidos, demócrata y republicano, también a esta conferencia. El señor J.D. Vance lanza un discurso que no tiene nada que ver con la seguridad europea, sino que más bien es un discurso que ataca a los países europeos y los acusa de estar subyugando, de estar, digamos, limitando la libertad de expresión. Y que Europa, en algunos minutos, podría ser considerado una región donde gobierna el autoritarismo. Donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, etcétera, etcétera. Ahora, amigos míos, nosotros, los países circundantes, digamos, que formamos parte de esta cosa que se llama Occidente, pero que estamos más bien en la periferia, podríamos decir, no somos los europeos, no somos los norteamericanos, somos países, digamos, periféricos a las grandes potencias. Nosotros hemos vivido durante más de 3 años la propaganda, y eso no puede decir, no es comunicación, es propaganda de Estados Unidos y sus aliados europeos. O sea, acá en mi país, por lo menos, durante los primeros meses, mandaron enviados especiales, casi todos los medios de comunicación, particularmente la televisión, los grandes medios locales, digamos, mandaron enviados especiales a cubrir la guerra en Ucrania. Con 2 salvedades: que la guerra que iban a cubrir estaba desarrollándose en un frente que quedaba como a 500 kilómetros de donde estaban despachando estos corresponsales de guerra. Digamos las cosas como son. O sea,
hay un solo periodista chileno, creo que de apellido Said, que un señor de ascendencia árabe, si no me equivoco, que ha tenido programas muy buenos en televisión sobre las tribus olvidadas, creo que se llama esa serie de programas. El único periodista chileno que se metió en la pata de los caballos fue este señor. El único periodista chileno. Porque los demás estaban en Leópolis, los demás estaban en Kiev, los demás estaban no sé, estaban en Polonia. Le faltó estar en Madrid para despachar la guerra de Ucrania. En todo caso, querido amigo, el J.D. Vance le manda un discurso sobre la libertad de expresión que nosotros sufrimos durante la cobertura, por lo menos durante la cobertura de la guerra. Siempre a favor de Ucrania y siempre en contra de los rusos. Y no había otras voces, porque también se prohibió la Russia Today, por ejemplo, este canal de noticias que uno puede ver por YouTube, que es un canal de noticias que representa el lado ruso. Obviamente. O sea, nosotros digamos, me acuerdo que mi padre me contaba de la Segunda Guerra Mundial que él escuchaba, qué sé yo, Radio Moscú, supongamos yo, pero no existía. Bueno, escuchaba la BBC de Londres, Radio de onda corta, escuchaba La Voz de América, escuchaba opiniones diversas de Europa, de Estados Unidos, de Europa, de opiniones también de Rusia, se escuchaban radios alemanas, de propaganda alemana. O sea, había una diferenciación, había una gran gama de oportunidades de informarse en forma más o menos objetiva. Ahora, si hemos escuchado solamente La Voz, digamos, de América o la BBC de Londres, obviamente que la noticia que nos hubiera llegado hubiera sido bastante cejada, por decirlo menos. En este caso, en esta guerra que hemos vivido durante 3 años, y digamos, hemos vivido porque el mundo ha vivido durante 3 años esta guerra, durante esta guerra nosotros hemos sido sistemáticamente desinformados. Y a eso se refiere este señor J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, de que paremos el escándalo, paremos el engaño. O sea, paremos la cuestión, digamos, de la manipulación de las noticias y culpando a otros de fake news y a otros de provocar desinformación. Una cosa que dio en el clavo J.D. Vance fue el mencionar el escándalo que acá no se comenta, en Occidente no se comenta, pasa en las noticias coladas. El escándalo que significó haber anulado las elecciones en Rumanía. Ustedes sabrán, o me imagino que no sabrán, porque nadie lo informa, que las elecciones de hace un mes y medio que ocurrieron en Rumania, o Rumanía, como quieran llamarlo, el partido de derecha, prorruso, según algunos, me imagino que así es, digamos, un partido que estaba contra la guerra, un candidato a presidente que estaba contra la guerra. Este candidato a presidente, este señor ganó las elecciones y el Tribunal Constitucional decidió anular las elecciones por una supuesta influencia de medios rusos, de las redes sociales rusas, que habían influido negativamente en el electorado rumano. El señor Vance dijo, bueno, si $200.000 que invirtieron algunas personas en el extranjero para hacerle campaña a favor de un candidato, díganme ustedes, digamos, si eso puede cambiar a la opinión pública de 10 millones, que creo que son 10 millones de rumanos, que una propaganda financiada por el extranjero. Bueno, si fuera por eso, querido amigo, la financiación a través de otro instrumento que tiene Estados Unidos y que ahora ya lo cortó Trump, el USAID, o sea, una oficina gubernamental que manejaba todos los complots, digamos, todas las revoluciones de colores, intervención en países, el manejo que tuvo esta organización USAID en el golpe de Estado del Maidán en 2014, que significó la caída del presidente Yanukovych, que estaba legalmente electo, y a la derrota y el golpe de Estado que dieron contra Yanukovych, y poniendo en su lugar a un títere de Estados Unidos y de Europa. Eso fue financiado, esa revolución del Maidán, como se llama, porque estaba en la plaza del Maidán. Esa revolución
fue financiada, apalancada, dirigida por esta oficina gubernamental de Estados Unidos que se dedica supuestamente a la ayuda de los países pobres en el mundo. Ha participado en todos los golpes de Estado, las revoluciones, acá en Chile mismo participó en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Ha participado en todas las revoluciones a nivel mundial. La revolución de colores de Egipto, financió la revolución rosa, la revolución naranja, el 2004 también en Ucrania, ha financiado las protestas en Georgia, el país de Georgia, que es colindante con Rusia. O sea, ha hecho todo lo posible por, socavar la influencia que tienen los opositores, a Estados Unidos y a Europa en diferentes escenarios. Como digo, como si fuera poco, a principios de esta semana, el señor secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, se reunió con el señor canciller ruso, Lavrov. Se reunieron, en Arabia Saudita, donde se conocieron varios aspectos, de esta propuesta que podría llevar a la paz en Ucrania. Obviamente que las primeras propuestas, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha sabido, es que olvidémonos de la OTAN, Ucrania, olvídense de la OTAN, van a tener que ceder territorio. Como si fuera poco, se conoció en plan, la oferta que le hizo Estados Unidos al señor Zelensky, y que francamente, yo no sé si esto podría considerarse un nuevo tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, porque las condiciones que pone Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Ucrania significa que Ucrania va a perder petróleo, va a perder gas, va a perder las famosas tierras raras. La mayor parte de ellas están en territorio conquistado por los rusos, dicho sea de paso. Estados Unidos, según Trump, va a querer manejar los puertos, aeropuertos, infraestructuras, carreteras, etc., de la futura renovada, y reconstruida Ucrania. Ahora, el quiebre fundamental, querido amigo, que por eso el título de este programa, que Europa está colgado a la brocha, o está, no sé, está mirando a la luna, o quedó mirando a la luna. El quiebre fundamental es geopolítico. ¿Qué quiero decir con esto? El señor Trump tiene claro que para gobernar de acuerdo a sus valores, criterios, principios y especialmente a sus ambiciones o a sus intereses, como Estados Unidos, el señor Trump quiere cortar sus relaciones con Europa, dejar esta sangría que significa haber ayudado militarmente, económicamente, plan Marshall, etcétera, etcétera, a Europa durante 70 años, a pesar de que también se ha quedado con mucha plata, no olvidemos el tratado del carbón y el acero en los años 50, cuando empieza recién a crearse Europa como Comisión Europea, como Mercado Común Europeo, etcétera, que significó entregar las materias primas de acero y carbón a que las manejara Estados Unidos. Eso es una realidad. Nada es gratis en esta vida. Entonces, querido amigo, ese es el quiebre fundamental que ha dado por ese movimiento de Donald Trump, al decir: no me interesa más seguir apoyando a estos europeos que no han sabido crear una capacidad defensiva aceptable, que están marcando el paso hace muchos años, que si no hubiera sido por el gas ruso y el petróleo ruso que estaba comprando Europa a precio de huevo, barato, para poder mantener su gran capacidad industrial, especialmente Alemania, Francia, etcétera, etcétera, para mantener, el motor de Europa, como se decía que es Alemania, para mantener su capacidad industrial, pero con una energía a precios baratos. Entonces ahora, los europeos se quedan sin pan ni pedazo, se quedan peleados con los rusos, se quedan sin energía barata, están peleados con los chinos también, porque le ponen sanciones a los chinos porque son el futuro peligro de Occidente. Mi pensamiento, querido amigo, es el siguiente. O sea, Estados Unidos se quiere operar, deshacer
de este cáncer, digamos, que tiene esta sangría de todos los años que viene con Europa. Le va a imponer sanciones, aranceles, tarifas, como dice Trump, y se va a seguir acercando a lo que podríamos llamar una segunda Yalta. Ustedes saben que el año 1944, cuando ya estaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente decidida, se reúnen en un balneario, digamos, de Crimea, de Ucrania, porque Ucrania era la Unión Soviética, y Crimea obviamente era parte de la Unión Soviética. Se reúnen los líderes europeos, los líderes, digamos, no europeos, los líderes del mundo que ganó la guerra, que había ganado la guerra, o estaba ganando la guerra en ese minuto, que era Stalin, Winston Churchill y, digamos, el Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt llegó a esta conferencia de Yalta, donde se repartió en Europa directamente. Llegó a esta conferencia de Yalta muy afectado por su enfermedad, y se contagió de poliomielitis, ya de adulto, mayor, y pasó gran parte del resto de su mandato, hasta que murió, obviamente, pasó en silla de ruedas. Y asistió a la conferencia de Yalta pegándose un viaje larguísimo, y del aeropuerto, digamos, donde aterrizó el avión que lo llevaba a Roosevelt hasta Yalta, tuvo que andar cualquier cantidad de kilómetros por tierra, en camino bastante malo. Bueno, ahí se reparten el mundo entre Churchill, Stalin y Roosevelt, y ahí se decide cuál es el futuro de Europa para los próximos años. Entonces, yo digo, no vaya a ser cosa que estemos frente a un Yalta 2.0, donde entre Estados Unidos, Rusia y posiblemente China, que lo más probable es que participa, porque China es la tercera gran potencia. Acá está Rusia, Estados Unidos, o Estados Unidos, Rusia, China, van a estar sentados a la mesa, definiendo sus zonas de influencia nuevas. Estados Unidos va a dejar un poco en el aire a Europa, no le interesa para su futuro desarrollo ni económico, ni estratégico, ni geopolítico, etc. Y obviamente que los países del sur nunca hemos sido muy considerados, así que nosotros no tenemos nada que ver aquí en esta historia. Pero bueno, como les digo, esta puede ser. Y el 9 de mayo, que es el día de la victoria de los soviéticos frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo próximo se cumplen o se celebran 80 años de esa victoria, que ocurrió en 1945, se cumplen 80 años de la ocupación soviética a Berlín y la firma, digamos, de la rendición incondicional de los alemanes, del gobierno nazi, y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ese 9 de mayo, el próximo 9 de mayo, se va a celebrar en Moscú una gran celebración, valga la redundancia. Va a haber una gran fiesta, podríamos decir, conmemorando este 80º aniversario, digamos, de el triunfo de la Unión Soviética sobre Alemania. Se van a juntar ahí Vladimir Putin con Xi Jinping, que ya Xi Jinping aceptó la invitación de Vladimir Putin y dijo que iba a ir a esa celebración. Se está a la espera, querido amigo, de que Donald Trump, que también fue invitado expresamente por Vladimir Putin, acepte la invitación, y puede ser que sea, como les digo, una nueva conferencia de Yalta en Moscú, con los 3 líderes mundiales que hoy día están, digamos, mandando la estrategia geopolítica, la política, las relaciones internacionales, el comercio, lo que ustedes quieran en el mundo. Entonces, esperemos a ver, como les digo, esta es una situación, una noticia, como dicen hoy día, en desarrollo, porque yo nunca he visto, digamos, la historia, cómo ha ido la velocidad que ha ido adquiriendo los sucesos históricos en los últimos 3 años. O sea, hemos tenido, digamos, de todo. Guerra, revolución, hemos tenido
aranceles, hemos estado al borde, querido amigo, de la Tercera Guerra Mundial. Hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y gracias a estos movimientos de paz, no hemos alejado ese camino, a pesar de lo que vienen los europeos, que siempre han querido, digamos, no sé, conquistar Moscú, etcétera, etcétera. Y siempre han tenido el temor, absolutamente infundado y estúpido, de que Rusia quiere invadir Europa. A ver, llevamos 3 años de guerra. Han habido 1,5 millones de muertos, según las cifras oficiales, más o menos oficiales. Rusia ha avanzado relativamente pocos kilómetros en el territorio ucraniano. Y en eso hay que sacarle sombrero a los soldados ucranianos, a los militares ucranianos, porque realmente han opuesto una feroz resistencia a la invasión rusa. Pero, a ver, si en 3 años de guerra Rusia es capaz de conquistar el 20% de Ucrania, ¿en qué mente cabe que los rusos van a tener la capacidad militar para invadir Europa, para invadir Polonia, para invadir los países bálticos? O sea, para invadir ¿qué otro país más? O sea, pero ese es el miedo que están siempre alimentando los europeos y los medios de comunicación, que inundan noticias falsas. Ese es el miedo que están inventando para crear, digamos, un ambiente bélico que continúe con este esfuerzo militar que hacen los pobres ucranianos y que finalmente las vidas que pagan son las de ellos. Entonces, ese es el comentario de hoy, querido amigo. Les quedo pendiente un comentario sobre Javier Milei y su criptomoneda, que será, digamos, durante la semana. Nos vemos entonces, muchas gracias y buenas tardes.